Avanzamos con más noticias aquí en Proeconomía y Finanzas. Ya estamos en contacto con el viceministro de Tributación, el señor Óscar Orué, con quien vamos a conversar justamente acerca de este ajuste. La SED reduce la tasa de interés a 1,1% justamente para poder facilitar el pago de impuestos. Viceministro, ¿cómo está? Buen día, Edgar. Buen día para toda la audiencia de Proeconomía. Un placer poder hablar contigo. A Viceministro, disposición. quisiéramos tener más detalles de este ajuste finalmente. Y si hablamos de esto, ¿qué es lo que se espera también? Escuchábamos a representantes inclusive de otros organismos, inclusive la representante del Colegio de Contadores, la señora Alba Talavera, decía que el ajuste debería ser aún mayor. Ahora, ¿qué se tuvo en cuenta para hacer este ajuste y qué es lo que se espera con este ajuste? Lo que esperamos con este ajuste es poder ayudar a todos los contribuyentes independientemente al impuesto. Hay que recordar que solo se solicitó por el impuesto a la renta personal de reducción. Nosotros dentro de ese análisis que hicimos ampliamos a todos los contribuyentes, a todos los impuestos. Hoy van a poder reducir, esta reducción, mejor dicho, van a poder aplicar a todos los impuestos. Hay que recordar que el mes que viene está el vencimiento del impuesto a la renta empresarial, que también van a poder fraccionar con una tasa de interés del 1,1% mensual. En términos anuales eso significa 13,2%, casi igual a lo que es una tarjeta de crédito hoy, inclusive un poco menor. Entonces pensamos de que de esta forma vamos a estar ayudando a todos los contribuyentes, ¿verdad? ¿Por qué no se pudo hacer una reducción a tasa cero? Simplemente porque las circunstancias, la coyuntura hoy es totalmente diferente a lo que fue el año pasado. El año pasado teníamos recursos originados de préstamos. En este caso no hay esos préstamos. Entonces tenemos que tomar esa decisión lastimosamente. Por eso justamente el año pasado sí lo pudimos hacer. Y bueno, vamos a ver cómo esto avanza y la importancia que puedan aplicar a esta tasa de interés va a ser fundamental a la hora del pago de los tributos. Pero hay otras medidas también, Edgar, que no tienen que ver solamente con esta reducción de la tasa de interés del financiamiento. Eh, Está el decreto que posibilita a todos los deudores de años anteriores a poder ponerse al día siempre y cuando paguen al contado, le facilita eso muchísimo porque se le exonera todo el interés moratorio. Entonces, evidentemente, eso también es una medida mucho más positiva para aquellos contribuyentes que tienen deudas atrasadas. Justamente hablamos de un año muy duro para las finanzas, para la recaudación también. ¿Cuánto representaría este 1,1%? Porque asumimos también que existen compromisos, existen también proyecciones en cuanto a la recaudación. ¿Esto podría tener un impacto en lo que hace a las proyecciones, principalmente la recaudación y compromisos asumidos por parte del Estado? A ver, nosotros partimos la base, Edgar, de que lo importante es el impuesto. Los recargos son adicionales y son coyunturales, ¿verdad? Es marginal ese pago. Imagínate que de los 190.000 contribuyentes, hasta el momento solo 5.000 han financiado sus impuestos, en este caso el impuesto a la renta personal. Entonces, en realidad no es un cálculo que hacemos como para considerar dentro del margen de recaudación. Acá lo más importante es que los contribuyentes puedan pagar sus obligaciones, sus impuestos. Para nosotros eso es lo más importante y eso es lo que tenemos en cuenta al momento de hacer nuestras estimaciones, ¿verdad? Lo que se recauda de más producto de estos intereses ya es marginal y en realidad no estamos pendientes de eso, ¿verdad? Hay que ser claro respecto a eso porque pareciera ser como que queremos establecer recargos y eso es una fuente de financiamiento. En realidad es un recargo adicional a lo que es el impuesto siempre que uno no pague al contado, ¿verdad? Lo ideal es que todos puedan pagar al contado sus impuestos. Evidentemente, el sistema tributario es tan sencillo en nuestro país que los que tienen ganancias, los que tienen rentas, deben abonar, ¿verdad? Entonces, si no tiene ganancia, si no tiene renta, evidentemente no tienen que pagar absolutamente nada. Entonces, bajo esa premisa nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿cuáles son las nuevas medidas que debemos tener en cuenta? Y si podemos hablar en línea general justamente con respecto al impuesto. Son 5 medidas en total, 3 ya tienen decretos, 2 van a salir más adelante los decretos. Podemos mencionar, ¿verdad? La reducción del 1,1% de la tasa de financiamiento para todos los impuestos, recordando que el mes que viene vence el impuesto de la renta empresarial, por ejemplo, el IRE.
Después tenemos la posibilidad de poder exonerar todos los intereses moratorios de deudas hasta el 2019. 2019 para atrás, todas las deudas, si uno viene y paga al contado, se le exonera el interés moratorio. En tercer lugar, la medida es de la reducción de la retención para los pequeños productores agropecuarios. Estas personas, si no están formalizadas, al momento de vender sus productos, en vez de que se le retenga 3%, se le va a retener 1%. Lo importante es que estamos en una campaña con el Ministerio de Agricultura para que podamos formalizar a todos los pequeños productores agropecuarios. La cuarta medida tiene que ver con la ampliación de la reducción del IVA hasta octubre para el sector gastronómico, eventos, turismo, hoteles, cines, también todo ese sector que tuvo un impacto mucho mayor que el resto. Van a tener una ampliación de la reducción del IVA. Hay que recordar que en vez de que paguen 10, están pagando 5 hasta octubre de este año. Y la última medida tiene que ver con el impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? Esa reducción que establecimos hasta este mes de marzo, ampliamos hasta junio de este año, ¿verdad? Vamos a ver también cómo avanza la cuestión epidemiológica a los efectos de poder ver qué otras medidas podemos establecer o ayudar a todos los contribuyentes. Pero en principio son estas medidas las que estamos, anunciamos ya el viernes. Viceministro, ¿cuánto hemos avanzado a partir de la aplicación de la nueva ley tributaria? Porque hablamos de una reforma que nos tomó también en medio de una situación bastante complicada el año pasado y quisiéramos saber si esto finalmente podríamos tomar como referencia dentro de un universo de estudio por las particularidades de 2020 o tenemos que trasladarlo hasta 2019. A ver, nosotros tuvimos un desafío muy grande en 2020. Por un lado, la pandemia y por otro lado, la implementación de la reforma tributaria, ¿verdad? Yo creo que en síntesis podemos decir que fue exitosa esa implementación. Yo creo que es un avance muy importante en busca de la equidad y la justicia tributaria. Hoy tenemos más de 1.200.000 personas que son ya contribuyentes. Nosotros esperamos que esto que se vaya consolidando, porque hoy tenemos, imagínate que a pesar de la pandemia 2020, llegamos a recaudar prácticamente igual que el 2019, ¿verdad? Eso no iba a ser posible si no teníamos la implementación de la ley 6.380. Por eso, porque hay sectores que por su capacidad contributiva, que por su sector, están aportando un poco más que el resto. Justamente la idea era establecer medidas de reestructuración sin aumentar tasas, que fue el desafío más grande, ¿verdad? Entonces creo que el avance, la modernización y sobre todo la simplificación del sistema tributario está ayudando significativamente a la economía. Hoy vemos mucho más formalizados. Hablamos casi 100.000 contribuyentes que se inscribieron el año pasado solamente de mutuos propios, aparte hay que sumarle los que escribimos por el PTU. Así es que, bueno, vamos a estar viendo cómo esto se comporta. Nosotros estimamos que dentro de nuestro plan, este año, por lo menos 70.000 nuevos contribuyentes queremos formalizar. Viceministro, muchísimas gracias por el contacto nuevamente y en atención a esto más adelante vamos a estar dando seguimiento justamente al comportamiento y si esto finalmente logra tener también un impacto o genera un estímulo también a los contribuyentes en lo que hace a estos ajustes y estas nuevas medidas por sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Saludos a toda la teleaudiencia.